Peruanos en su salsa. Son muchas las veces que he hecho yo referencia en estas entrevistas a una realidad del Perú, que es el ser caminante. Estamos con un hombre que en realidad reúne muchas cualidades, pero quizá la más característica, la que más impresiona, porque se le ha visto en fotografías y en reportajes, Mauricio de Romaña, es precisamente que es un andariego. Y de tanto andar por las alturas del Perú, por Puno, por Cusco, por la propia Arequipa, ha llegado finalmente al Valle del Colca y es uno de los redescubridores. Muchas gracias, Raúl, muchas gracias por tu presentación. Creo que exageras un poco, ¿no? Bueno, no de andariego, ¿no? Simplemente es un sabandía que te está recibiendo. Un sabandía. Bueno, y esa es la otra cosa, estamos muy cerca del molino de Sabandía, estamos todavía en estos territorios maravillosos de la campiña arequipeña, que por desgracia tiende pues a ser recortada por la modernidad. Pero ¿dónde estamos plantados en este momento? Estamos en el centro de Sabandía, en la campiña de Sabandía, y fueron las semillas que trajeron los primeros ingleses cuando vino el ferrocarril, la Peruvian, famosa. Y esta era una zona... ¿Qué sería, 1920? Un poco después, 1860 más o menos, 1860, 70 por ahí. Y ahí comenzaron a trabajar, los trabajos del ferrocarril, vinieron muchas familias inglesas, y se instalaron acá. Era un balneario, en esa época no se conocía ni Mejía ni Mollendo. Sí. El balneario era Sabandía porque tenía los manantiales, y ves hacia allá, ves la famosa piscina donde todas las familias venían a veranear. ¿Cómo comienzas tú a interesarte por la historia de Arequipa, pero sobre todo, por qué esta entrañable afición por la agricultura, por las culturas que se encierran en Arequipa, por las características, en fin, del quehacer arequipeño? Fui siempre muy pegado al campo y a la tierra. Mis orígenes, yo venía muy de niño acá, veníamos estos de veraneo con mi familia. Claro. Esto me llevó a ser agrónomo, yo estudié en La Molina. La familia también, mi padre tuvo una hacienda en Puno, hasta que vino la famosa reforma agraria. Me quitó el piso y nos dejó como a todos los famosos, esa paria que hubo de los hacendados en la época. Y de ahí comencé a trabajar en el tema de conservación con la vicuña en ese momento. Y la vicuña me llevó poco a poco a interesarme mucho en los temas históricos, ya en las entrañas de las raíces. Y por destinos que nadie sabe, terminé trabajando en turismo. Y el turismo me obligó, obviamente, a estudiar. Y fue donde tengo necesidad de aprender historia y de interesarme hasta los más mínimos detalles, porque creo que el turismo es la vida de una ciudad, la cultura de una ciudad. ¿Qué cosa hace que el arequipeño sea tan orgulloso y tan fiel a su condición de arequipeño? Bueno, yo creo que hay una condición fundamental, y es un poco el principio de la ecología. El hábitat, las condiciones físicas, topográficas, climatélicas de las zonas, tienen una influencia fundamental en la cultura y en el carácter de las personas. Arequipa es uno de los sitios más difíciles de trabajar. Trabajar en andenes y hacer andenes y conducir agua y pelearte con todos para poder tener tu agua de riego y tener tus cosechas y mantenerte en tus cosechas significa un esfuerzo enorme. Y esto fue Arequipa. Toda Arequipa nace de la agricultura y de ahí pasan a ser abogados y pasan a ser médicos. Ahora, en un momento dado se combina la parte agrícola con la parte profesional. Entonces surgen estos brillantes profesionales que también son muy autonomistas y que finalmente ingresan al otro terreno, que es el de la política. ¿Por qué son tan politiqueros los arequipeños? Bueno, yo creo que nadie es perfecto. ¿No? Yo creo que hubo un exceso, y hay un exceso de politiquería. Yo creo que Arequipa ha tenido grandes políticos y se hicieron grandes políticos por la propia necesidad, por las circunstancias, por el momento. Y aparecieron personas pues fabulosas en el tema político y de trascendencia nacional, internacional, como el caso de José Luis Bustamante en la Corte de la Haya, etc. Pero ha sido un poco empujados por las necesidades y no por las ambiciones.
Bueno, pero entonces el andariego llega en algún momento al Valle del Colca. ¿Tú te recuerdas cuándo fue la primera vez que tomaste contacto con el Valle del Colca? El Valle del Colca era totalmente olvidado, nadie lo conocía. En esa época, cuando yo era niño, cuando estaba en el colegio, se hablaba de las provincias altas de Arequipa, Caylloma, La Unión, era pues como hablar de Ayacucho. No se conocía ni la historia ni la existencia realmente. Y ahí por los años 69, 68, ya un poco en plena efervescencia de la reforma agraria, trabajo organizando a los criadores de alpaca en el Perú, ¿no? Entonces empiezo a viajar por todo el Perú, tratando de organizar a todos estos pequeñitos criadores de alpacas, y empezamos a hacer comités en Huancavelica y llegó al Colca para formar el comité en Cayalli. De ahí me encuentro en Cayalli con una persona fabulosa que se llamaba Pablo Hagan, un sacerdote americano, y me enseñó mucho de la gente, de las tradiciones, de la forma de vivir, etcétera, etcétera. Porque de alguna manera en realidad era un sitio como enclaustrado, reservado, ¿no es cierto? Totalmente. Algo sorprendente. Entonces encontré todos estos pueblitos que tampoco conocía mucho la historia, pero eran las reducciones de indios. Y se habían mantenido. Sí, porque la República no tuvo ningún impacto en esta zona. La República se olvidó del Colca. O el Colca se olvidó de la República. No tenía ningún interés para los efectos de las aspiraciones republicanas de ese momento. Exactamente. Entonces el Colca armó su propia vida y se conservó casi intacto.